esta noche, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu palabra que es viva y eficaz y que nunca vuelve vacía. En esta noche, Padre amado, queremos presentar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu delante de tu palabra. Que sea ella esa agua limpia que nos lave y que nos purifique. Que sea tu palabra esta noche, Señor Dios mío, ese pan del cielo que nos alimente, que alimente nuestro espíritu. Y que tu palabra sea esa medicina que sane todo nuestro ser. La recibimos con mansedumbre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, continuamos con el tema la respuesta de Dios. Amén. Ya hemos avanzado, ya hemos aprendido muchas cosas, pero estamos en un punto muy importante, que son los ambientes que se levantan para impedir la respuesta de Dios. A veces oramos, clamamos, pedimos, aún con lágrimas, pero hay algo que se opone, hay algo que impide, hay algo que no permite la respuesta de Dios. Así es de que estamos mirando y vamos a leer un texto que, como muchos, uno de muchos de los textos que habla Dios en su palabra, y nos muestran el deseo que Dios tiene de respondernos, porque Dios es un Padre, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, amén. Él tiene el poder para respondernos cualquier petición desde que esté conforme a su voluntad, como hemos orado, desde que esa petición sea para la gloria de Dios, desde que esa petición sea para su bien, no para su mal, amén, y esté conforme a la voluntad de Dios. Vamos a mirar Segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 14 al 16. Es un texto que hemos conocido y lo hemos predicado desde muchos puntos de vista según la alianza de Dios. Pero hoy lo vamos a tomar como referente para ver una vez más que el Señor nos responde. Segundo de Crónicas, capítulo 7, y el versículo 14 al 16. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, escucha bien, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén y amén. ¿Qué es lo que nos dice Dios por medio de su palabra? Que el deseo que hay en su corazón es respondernos, es bendecirnos, es prosperarnos, es guiarnos, pero hay unos requisitos. Ya algunas enseñanzas atrás lo hemos aprendido, amén, que tenemos que acercarnos, que tenemos que humillarnos, que tenemos que buscar su rostro, que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que dejar todo aquello que impide la bendición, amén, la respuesta. Entonces ya miramos en cuanto a esta enseñanza de los ambientes que se levantan para impedir la respuesta. Ya miramos que uno es la desobediencia al llamado del Señor, amén, y el otro es la oposición de las tinieblas, que fue el que vimos en la enseñanza anterior. La oposición, como aquel ángel que descendió allá en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 10 al 13, le dijo a Daniel: desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte y orar delante de Dios, yo fui enviado. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días y quedé allí en el segundo cielo en una guerra espiritual. Él traía la respuesta a Daniel, pero hubo una oposición. ¿Cuál fue esa oposición? En el segundo cielo, una potestad llamada el príncipe de Persia. Amén. Hay potestades que se ocupan de impedir la respuesta. Hay brujos, hay hechiceros,
hay envidiosos que no quieren verlo a usted prosperado, bendecido, casado, con hijos, con bendición. Entonces pueden hacer oraciones contrarias. Entonces pueden usar de alguna maldad para hacer una contra o para oponerse a la respuesta que el Señor le quiere dar. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos ser entendidos, iglesia amada. Amén. No es que Dios ya no responda. No es que Dios le responde a unos y a otros no. Todos tuvieron oposición. Toda oración tiene oposición de las tinieblas. Amén. Y bueno, aprendimos que lo que debemos hacer es reprender. ¿Qué hizo el ángel con Miguel, el otro ángel que vino a ayudarle? ¿Qué hicieron? Pelear la batalla espiritual. Amén. Y vencer en el segundo cielo para poder llegar a la tierra y darle la respuesta a Daniel. La respuesta que él estaba esperando. ¿Cuántos están esperando respuesta del Señor? Amén. Hermano, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Pero vamos a mirar otros principios que el enemigo usa para que no llegue la respuesta de Dios. Para que la respuesta de Dios no sea sobre su vida o sobre mi vida. Otro obstáculo que el enemigo coloca en ambiente es la ignorancia de la palabra. Amén. Yo le quiero decir, nunca vuelva a decir, es que yo no entiendo la palabra, porque se está atando con sus palabras. Amén. En lugar de decir y repetir como un lorito eso, ore y diga, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame ciencia, revelación e iluminación por tu Espíritu. Amén. Pero el enemigo lo pone a repetir como lorito, es que yo leo y no entiendo, es que me duele la cabeza, es que me da sueño. Y a lo último, hermano, hoy la gente, los cristianos no quieren leer la Biblia. Hoy los cristianos no quieren estudiar la palabra, no quieren memorizar la palabra de Dios. Amén. Pero cuando le toca ir a reclamar el mercado, cuando le toca ir a reclamar el subsidio, ahí sí se acuerda de todos los números, del número de la cuenta. Eso sí no se le olvida. Amén. No se le olvida. Escucha bien, hermano amado. Un ambiente que se levanta para que la respuesta no llegue es cuando ignoramos la palabra del Señor. Y aquí la Biblia es muy puntual, y yo quiero que usted, ¿cuántos varones esposos hay conmigo en esta noche? Amén. Esto es para usted, mi hermano, porque usted también ora. Yo sé que muchos varones están y estamos esperando una respuesta de Dios, pero mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Quizás hay algún varón aquí en los que estamos reunidos o allá en nuestro canal, a las personas que Dios permita que llegue este mensaje. Hay un varón que dice, pero a mí Dios no me responde, no sé qué pasa. Dice, pero yo oro de rodillas, con las manos arriba, oro en ayuno, oro en vigilia, yo oro a voz en cuello, oro o medito en mi mente, clamo a Dios, me postro rostro en tierra y no hay respuesta. Hoy vas a recibir un consejo. ¿Por qué muchas veces no hay respuesta? Escucha bien, Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces hay oraciones que tienen estorbo. Amén. ¿Y cuándo la oración del esposo tiene estorbo? Cuando trata mal a la esposa, cuando maltrata con palabras, psicológicamente o aún físicamente a su esposa. No hay respuesta de Dios. No espere respuesta si usted o yo como esposos nos la pasamos gritando, amenazando o empujando a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunta, ¿usted respeta a su esposa? Yo he tenido en
en consejerías que atender a esposas que dicen: mi esposo me vive desarremedando, me hace caras, me amenaza, si me hace quedar mal, me avergüenza. Ahí no hay respuesta. Nunca esperen una respuesta de Dios, porque si Dios le responde, iría en contra de la palabra, y Dios nunca va en contra de la palabra. ¿Cuántos quieren respuesta de Dios? Ame a su esposa, respétela, valórela, compréndala. Amén. No, ese amén está muy difícil de sacarlo. Dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Cada vez que el enemigo lo tiente a maltratar a su cónyuge, recuerde este mensaje. Recuerde que no hay respuesta. Recuerde que usted mismo está colocando el estorbo. Recuerde que usted mismo está colocando el obstáculo. Amén. Entonces, y también viceversa, porque quizás no es el esposo, pero es la esposa. Amén. Y algunos esposos me están diciendo: predica acá para nada, pastor. Están hablando con los ojos. Hermano, quizás es usted, mi hermana amada, que maltrata, que grita, que amenaza a su cónyuge. No hay respuesta de Dios. Amén. No hay respuesta de Dios si nos portamos de una manera contraria a la palabra. ¿Saben qué me hacía ver el Espíritu Santo cuando me estaba dando esta palabra? Que nosotros, la iglesia, a veces estamos pidiendo una cosa, pero estamos haciendo otra cosa. Que oramos no conforme a la palabra, amén, sino que oramos conforme a nuestros caprichos. Y digo: es que yo soy así, y así me ha funcionado. ¿Qué le ha funcionado? Nada. Amén. Les cuento algo muy personal, pero lo cuento para edificación de su hogar. Hace muchos años, comenzando el hogar, ya éramos cristianos y servíamos al Señor, pero esa chocadera con mi esposa por cualquier situación, ese roce continuo antes de ir al culto, apenas se acababa el culto y en todo momento. Entonces el hombre desarrolla, o la mujer, cualquiera de los dos, desarrolla una capacidad de sentirse el puritano, el más bueno. Y siempre chocábamos, y en algún momento tuvimos un choque de palabras y de culpas Entonces dije: ¿sabe qué? Usted quédese por ahí, porque usted no... Y yo me voy a orar, porque yo sí oro. Y me fui a orar, a consagrarme. Pero eso venía de una guerra mundial. Y me fui a arrodillar, y el Señor no me dejó ni arrodillar. Dijo: si quiere tener comunión conmigo, vaya y arregle sus problemas con su mujer. Literalmente Dios lo dijo a mí. Si quiere tener comunión conmigo, vaya y arregle sus problemas con su mujer. Yo quedé así como Chavo cuando le da la carretera. Quedé. Y volvió y me dijo, me retumbaba esa palabra: si quiere tener comunión conmigo, vaya y arregle los problemas con su esposa. Amén. Qué terrible es, hermanos, cuando nos acostumbramos a pelear y a vivir, mejor dicho, y venir a un altar a ministrar y salir que a predicar el Evangelio. Hermano, eso es una barbaridad, eso es una ofensa al Señor. Amén. Tenemos que aprender a humillarnos. Y tenemos que entender que hay estorbos o hay ambientes que impiden la respuesta. ¿Amén? ¿Sabe cuándo la oración del hombre es contestada? Cuando la mujer está contenta y feliz, está bendecida. ¿Sabe cuándo la oración de la mujer es contestada por Dios? ¿Cuándo hay respuesta? Cuando el hombre está contento, es honrado, es respetado como el varón de la casa, como el cabeza de la casa, como el líder de la casa. Amén. Pero cuando el hombre o la mujer se sienten deshonrados por el cónyuge, no hay respuesta. El enemigo está colocando un ambiente. Amén. Así es de que vamos a cambiar ese maltrato por un trato conforme al que nos enseña la palabra.
Amén. Para que haya respuesta, para que haya victorias, para que haya bendiciones. ¿Qué debemos hacer con la ignorancia de la palabra? Debemos corregirla. Debemos volvernos a los principios bíblicos. Amén. Cuidado, porque a veces se colocan apodos. Y dice, es un apodo, jajaja, pero a la otra persona no le gusta. Amén. Pero la otra persona se siente mal. Yo he tenido experiencias, he tenido que con respeto, con amor, con autoridad, corregir a algunas personas. Un hombre, un esposo, fui a visitar a una familia y llegué y estaba él ahí en la puerta. Dije, buenas, está la señora tal. Y miró para adentro y dijo, ¡Satanás! Así dijo. Y yo dije, le dije, no, y la señora dijo, sí, ¡Satanás! Y lo más terrible fue que la señora contestó, dijo, ¿qué pasó? La necesita. Terrible. Le puede dar a uno como risa, pero es terrible que ese hombre tratara a la mujer así y que ella le respondiera a ese llamado. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia de la palabra? Amén. Y por eso no hay respuesta. A veces dice, pero ¿qué más tengo que hacer, Señor? Si ya llevé los diezmos, si ya estoy sirviendo en el altar, si me quité el jean y me puse la falda larga. No tiene nada que ver. Si no honra a su esposo, si no lo respeta, si no lo valora. Pero ¿qué más quiere, Señor? Si ya estoy sirviendo y voy todos los días a la oración. Pero Dios está esperando ese trato que Él demanda de nosotros como esposos y de ustedes como esposas para que haya respuesta de Dios. ¿Amén? Amén. Escuche esto. Otro ambiente que se levanta para impedir la respuesta es la falta de perdón. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón en cuanto al perdón? ¿Sabe qué pasa con la cuestión del perdón? Algunos cristianos dicen, no, eso yo ya lo superé. Hermano, pero cuando hay mensajes como este, como que le redarguye, ¿has perdonado a tu ofensor? ¿Has perdonado al que te falló, al que te pagó mal, al que te difamó? ¿O todavía guardas en tu corazón una rencilla, un deseo de venganza, un odio? ¿Todavía guardas una estrategia del enemigo, un dardo del enemigo? Mire lo que dice la Biblia, por favor leamos Marcos capítulo 11. Como es estudio de la Biblia, pues tenemos que leer la Biblia, ¿ven? Y tenemos que corroborar cada argumento, cada principio con la palabra de Dios. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, hay respuesta de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo esto, hermano. Todos los días nos ofenden y ofendemos. La Biblia dice que si alguno no ofende es un varón perfecto y no existe. Todos ofendemos de palabra o de actitud y nos ofenden todos los días. El problema no es la ofensa. El problema es qué hago con la ofensa. Pablo dice, creo que es a los Corintios, si alguien me ha ofendido, ya lo he perdonado, para no darle lugar al enemigo. Amén. Entonces, la falta de perdón es un ambiente que impide la respuesta de Dios. Amén. No sé si a alguien le ha pasado, pero cuando ha tenido esas dificultades y no ha perdonado y comienza a alabar y a levantar las manos, ¿qué pasa? Viene el dardo de fuego. ¿Sí le ha pasado a alguien o no? Seamos muy sinceros. Viene el dardo de fuego y no puede concentrarse en Dios y
mirar con los ojos de la fe a Dios, sino que está pensando en eso. Recuerda lo que le hizo, y pero por qué le hizo, recuerda lo que le dijo, recuerda cómo le dijo. O se va a arrodillar y quiere tener un tiempo de intimidad con Dios, no puede. ¿Sí lo ha vivido o no lo ha vivido? Yo lo he vivido. Amén. Porque hasta que no perdonemos, no hay el ambiente espiritual para que haya la respuesta de Dios. Amén. Y tenemos que comenzar a perdonar a los de nuestra propia casa, porque son los que más nos ofenden y a los que más ofendemos. Los hijos ofendemos a los padres. Los padres ofenden a los hijos. Amén. A veces entre hermanos en la fe, entre cónyuges nos ofendemos. ¿Y saben qué hacemos? Eso dejemos así. Eso después se soluciona. Amén. Pero eso se va acumulando el pecado. Se va acumulando y va causando una herida. Va causando un tropiezo. Y no hay respuesta. Después la fe mengua. Después el ánimo mengua. Porque es un enemigo de la respuesta, la falta de perdón. ¿Qué debemos hacer con esto? Desecharla. Nadie más que usted y Dios sabe si usted ya perdonó. Amén. Nadie más sabe. Porque hay gente que le toca a uno el tema y dice, yo ya perdoné, y comienzan a salir lágrimas. Y comienza uno a avanzar, o el Señor comienza a hablar más y comienza a crujir los dientes y a sudar y a apretar las manos, y al final dice, yo no había perdonado. Yo estaba esperando el día de la venganza. Yo estaba esperando que le pasara lo mismo o peor. Amén. Por eso no hay respuesta. Porque hay un corazón herido, porque hay un corazón maltratado, porque hay un corazón con deseos de venganza. Amén. Así es de que, iglesia amada, debemos rechazar, amén, la falta de perdón, desecharla de nuestra vida. Sea libre de esa falta de perdón. Tenga un corazón dispuesto. Pastor, pero ¿cuándo debo perdonar? Inmediatamente te ofende. Amén. Para que Satanás no tome ventaja. Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Una persona que no ha perdonado es una persona que vive llena de ira. Es una persona que vive llena de mal genio. Es una persona que vive indispuesta. Es una persona que vive a la defensiva siempre, porque está herida. Amén. Porque le duele. Esa esposa que siempre está a la defensiva. Ese hermano que siempre está a la defensiva es porque tiene heridas dentro de su corazón. Y a través de este mensaje Dios le dice, ve a tu corazón, entra a tu corazón y mira si hay alguna herida, si hay alguna falta de perdón. Alguien te quitó un dinero, alguien le hizo daño a tu familia, alguien difamó tu nombre, alguien se burló de ti, alguien pisoteó tu testimonio, y eso duele. Algún hijo ha hecho doler el corazón de esa madre o de ese padre, y eso está guardado. Yo te digo de parte del Señor, no guardes más eso. Eso no hay que atesorarlo. Hay que atesorar ese perdón, el amor, amén, el don del Espíritu Santo. Pero no atesores más aquello que el enemigo va a usar para robarte la respuesta y para robarte la bendición que viene de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a perdonar? Amén. Vamos a perdonar. Yo aprendí eso hace mucho tiempo, y el Señor me mostraba en ese entonces en cuanto al perdón. Yo le decía, Señor, pero es que hay ofensas terribles. ¿Cuándo debo perdonar? Y el Señor traía a mi mente cuando a Jesús lo agarraron desde ese día en la noche y lo comenzaron a maltratar. Los estudiosos dicen, los religiosos primero dicen que es una de las 7 palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero los estudiosos dicen que lo único que Jesús dijo desde esa noche hasta que murió en la cruz del Calvario
fueron esas palabras. En todo momento las dijo. Cuando le colocaban la corona de espinas, cuando lo escupían, cuando le arrancaban la barba con toda y carne, él decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cuando le tiraban piedras, él decía: Padre, perdónanos, porque no saben. Él nunca dejó minar su corazón de dolor y de odio, a pesar del dolor físico, a pesar de la vergüenza social que estaba pasando, porque iba desnudo delante de sus discípulos, de su mamá, de su familia y de todo el pueblo. Amén. Pero él nunca permitió que Satanás sembrara cizaña de resentimiento. Por eso pudo pagar por el pecado, por eso pudo vencer, y por eso es nuestro Señor. Y en esta noche nos dice: es tiempo de perdonar, para que recibas la respuesta que estás esperando. Amén. Es tiempo de perdonar. Amén. Ay, pastor, pero es que usted no se imagina lo que me hicieron. Yo no me imagino, pero Dios lo sabe. Amén. Y usted y yo no nos imaginamos lo que tuvo que sufrir, llorar y padecer mi Señor Jesucristo. Amén. Pero Él no dejó que su corazón se minara de resentimiento. Un corazón resentido es un corazón que no recibe respuesta. Una pareja resentida, una familia resentida, una iglesia resentida no recibe respuesta. Amén. Gloria a Dios. Hay otro ambiente, pero estos ambientes son importantes. Podemos hablar del perdón desde muchos puntos de vista, pero lo estamos enfocando desde un ambiente que impide la respuesta. Así es de que si alguno le ha preguntado: Señor, ¿pero por qué no me responde? Señor, ¿qué tengo que hacer para la respuesta? Esta noche fue la respuesta a esa oración. Primero, sea obediente para que Dios le responda. Segundo, reprenda las tinieblas, pelee la batalla espiritual. Amén. Tercero, no ignore más la palabra. Haga como dice la Biblia. Cuarto, perdone al ofensor para que haya respuesta de parte de Dios. Pero otro ambiente que se levanta es la duda. Diga conmigo: la duda. ¿Cuántos tenemos problemas con la duda a veces? Con la incredulidad. Somos buenos para decirle cuando alguien está enfermo: ore que Dios lo sana. Mire, la Biblia dice: Jehová es tu sanador. Y Jehová, Él quitará toda enfermedad, pero porque no me duele nada. Pero cuando me duele, cuando ya tomé naproxeno y ibuprofeno, ya me colocaron 2 inyecciones, ya me tomé el suero, y no se me quita el dolor, a veces nos ataca la duda. Amén. Cuando ya hemos orado de todas las maneras, pero la situación sigue y arrecia, a veces la duda nos ataca. Amén. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, el verso 5 al 8, por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídala a Dios, o sea, ore a Dios por sabiduría, el cual da ¿a cuántos? A todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué no hay respuesta? Porque hay duda. ¿Por qué hay duda? Porque no conoce la Biblia y la palabra. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda comienza a caminar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si me quiere, no me quiere. Firmo, no firmo, si lo hago, no lo hago, y comienza a cavilar entre pensamientos. ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Y qué pasa? Lo agarra un ambiente de inseguridad y lo comienza a llevar para allá, para acá. Monto el negocio, no lo monto. En lugar de caer en esa situación, debe de doblar rodillas y decirte: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Háblame por tu palabra, permíteme entender cuál es tu voluntad, Señor, pero no dude. Dice
El verso 7, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escuche, o sea, no hay respuesta. Para el que duda, para el incrédulo, no hay respuesta del Señor. No recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque es hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El que duda no llega a ninguna parte. El que duda nunca consigue nada. El que duda dice, ¿será que sirvo? ¿Será que no sirvo? ¿Pero qué tal que me comprometan más? ¿Pero qué tal que no me dejen hacer esto? Y tiene una duda en su corazón. La duda se opone a la respuesta de Dios. Donde hay duda, hay incredulidad. Y donde hay duda e incredulidad, el cielo se cierra para que no haya respuesta. Así es de que, ¿qué debemos hacer con la duda? Debemos renunciar a ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, renuncio a la duda. Renuncio a la duda. Cada vez que el enemigo le ataque y le ponga duda, porque quizás vemos al hijo, a la hija, porque vemos al hermano en la sangre, y dicen, no, pero cada vez está más difícil. Al cónyuge dicen, no, eso ya no lo cambia nadie. Y entra la duda, no dude más. Créale a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creámosle a Dios. Él hará la obra. Él ha prometido sanar, salvar, prosperar, guardar. No dudemos. Creámosle a Dios y perseveremos hasta el día en que Dios haga la obra. Amén. Y hay otro ambiente, hermano, que impide la respuesta. Yo les he venido diciendo en este estudio bíblico, Dios quiere responder. Las manos de Dios están llenas de bendición para su pueblo. Amén. Amén. El corazón de Dios está lleno de bondad, de misericordia para bendecirnos. Pero nos encontramos con todos estos ambientes y a veces los obviamos. Otro ambiente que estuvimos tocando en algunos domingos, pero que también es un ambiente, es el pecado. Diga conmigo, el pecado. El pecado, hermano, es algo que impide la respuesta. Amén. Yo he tenido que lidiar con personas que lloran y gritan y hasta patalean, pero pastor, ¿por qué Dios no me responde? Y nos ponemos a orar y a ayunar hasta que la misma persona me dice, pastor, es que yo estaba mal, yo estaba cometiendo este delito, yo estaba cometiendo este pecado, yo estaba cometiendo esto. Y aún así somos a veces los seres humanos tan atrevidos que le reclamamos a Dios porque no nos responde. Amén. Sabiendo que está mal, sabiendo que está pecando contra la ley de Dios, sabiendo que está desobedeciendo un mandamiento de la ley de Dios, y aún así le reclama por qué no le responde. Aún así le dice, pero ¿por qué? En el libro de Isaías le dicen a Dios, ayunamos y no te diste por entendido, no nos respondiste. Y Él les dice, hasta que no quiten el dedo amenazador, el hablar vanidad, hasta que no crean que me van a deslumbrar con ayunos y estando en pecado. Escuche bien, Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, para que vea cómo el pecado se opone. Amén. Una casa donde se permite y se consiente el pecado, no hay respuesta de Dios. Amén. Una empresa donde hay pecado, no hay respuesta de Dios. Donde hay injusticia, donde hay robo, donde hay altivez, orgullo, arrogancia, no hay respuesta de parte de Dios. Amén. Mire lo que dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, todavía Él quiere responder. Amén. Todavía Él tiene respuesta. Él quiere oír, Él quiere bendecir, Él quiere salvar. Pero ¿por qué no pasa entonces? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír. Ahí está. Más claro no puede ser. ¿Qué pasa con el pecado? Impide que Dios oiga. Quiere decir que Dios mire su necesidad y le responda. Amén. Entonces, hermano, ¿quiere respuesta? Quitemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el libro de Hebreos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. No más pecado voluntario, no más pecado, no más practicar el pecado. Amén. No más ese pecado oculto que dice, pero nadie me ha visto, casi nadie, Dios, los ángeles y los demonios que le hacen pecar. Ellos lo están viendo y ellos son testigos del pecado oculto. Amén. No más ese pecado por allá que piensa que nadie lo ve. Dios lo está viendo. ¿Quieres respuesta de parte de Dios? Corrige tu vida. ¿Quieres respuesta de parte de Dios? Apártate del pecado. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Amén. Entonces van a fluir milagros. Entonces quizás esa empresa que usted ha soñado siempre se va a llevar a cabo. Quizás ese anhelo de tener a toda su familia acá reunida, alabando, adorando, sirviendo a Dios, se va a hacer realidad el día que cumplamos estos principios. Amén. El día que quitemos el ambiente contrario, el día que quitemos el estorbo a nuestra oración. Amén. Porque acá no es que el que peque es resentado. Amén. Acá es el que se arrepiente y se humilla y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos amados, para que la respuesta del Señor venga a nosotros, debemos aprender a pedir. Santiago capítulo 4 verso 3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, iglesia amada, no es solamente pedir, hay que aprender a pedir. Hay que pedir conforme a la palabra de Dios. Y quiero, para ir concluyendo, darle algunos tips de aprender a pedir. ¿Cuántos quieren aprender a pedir? Amén. Porque a veces nos la pasamos todo el día pidiendo, pero no recibimos nada. Amén. Como dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice allá Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Ah! Dios sabe con qué intención usted le está pidiendo plata. Aunque dice, no, pastor, si Dios me concede ese dinero, lo primero que hago, ya sabe qué es, le traigo la ofrenda. Porque piensa que la respuesta depende de pastor. Y lo segundo, pero Dios está mirando el corazón y dice, esa no es la intención con la que me está pidiendo. Me está pidiendo para despilfarrar, me está pidiendo para enorgullecerse, me está pidiendo para mirar a los otros por encima del hombro. Entonces no le respondo, no le puedo responder. Amén. Dios sabe con qué intención pedimos. No, si Dios me sana y me quita este dolor, mejor dicho, mañana a las 7 acá en oración. Eso fue lo que dijo de labios para afuera. Porque acá dice, si Dios me sana, mañana duermo hasta mediodía. O mañana me voy a viajar. O me voy a hacer plata, porque plata es lo que necesito. Entonces Dios dice, no le respondo. Así el pastor ore y reprenda. Dios dice, no le respondo. Como le dijo a Jeremías, no ore más por ese pueblo, porque yo no le voy a responder. Y Jeremías clamaba y con lágrimas, y Dios dijo, no le respondo. No ore por ese pueblo, porque son impíos, son pecadores. Amén. No es solo orar, no es orar de cualquier manera. Amén. Entonces, reciba esto así rápidamente. En casa va a leer el Salmo capítulo 51, en casa.
Si hay alguien que nos enseña a orar es David. Amén. En la mayoría de los salmos son de David. Y todas esas son oraciones. ¿Cómo oraba David cuando estaba desesperado, angustiado, hambriado, perseguido, emocionado, enfermo, problemado? Cuando pecó, ¿cómo oraba? Salmo 51 habla del arrepentimiento, de una oración de David cuando falló, cuando cometió un pecado terrible. Por allá está en 2 de Samuel capítulo 12, lo lee en casa también. Cuando David comete un pecado terrible, pero en el Salmo 51 él confiesa su pecado. Amén. Escuche esto, hermano amado. ¿Cuántos quieren aprender a pedir? Amén. Antes de pedir respuesta, debemos pedir misericordia. Anote eso en su corazón. Antes de pedir respuesta, pida misericordia. ¿Sabe qué es lo primero que David dice en el Salmo 51? Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, conforme a la muchedumbre. Borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado. Antes de pedir respuesta, pida a Dios misericordia. Gloria a Dios. Antes de pedir milagros, ¿cuántos están esperando milagros? Amén. Antes de pedir milagros, pida perdón. Pida perdón a Dios porque lo ofendemos. Pida perdón a Dios porque le fallamos. Pida perdón a Dios porque nos quedamos con el milagro y nos olvidamos de Él. Amén. Antes de pedir milagros, pida perdón. El verso 5 del Salmo 51 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¡Wow! Antes de pedir abundancia, debemos pedir sabiduría. Amén. ¿Cuántos quieren una economía abundante? Amén. Ya los bolsillos ya los tiene, ¿cierto? Pero ya tiene la sabiduría. Si su economía cambiara de un momento a otro, de una manera abundante, ¿qué pasaría? ¿Vuelve a culto? ¿Sigue sirviendo? ¿O se va de mosquera? Yo me voy para estrato 7. Eso suele suceder, porque no hay sabiduría para administrar los recursos. Y yo le puedo asegurar esto: Dios no le da recursos económicos a un ignorante, a una persona malgastadora. No le da recursos, porque le hacen daño. Antes de pedir abundancia, pida ¿qué? Sabiduría. El verso 6 nuevamente: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué dice David? Allí en el secreto, donde estuve orando y clamando, el Señor me dio sabiduría. Aleluya. El Señor me dio ciencia, inteligencia, entendimiento para poder administrar la abundancia. Amén. Para poder administrar la bendición. Antes de pedir victoria, debemos pedir humildad. Antes dice: dame la victoria en esto, dame la victoria allí, pero es un arrogante, pero es un petulante. Pero cuando Dios le dé la victoria, se roba la gloria y dice: es porque yo oraba mucho, es porque me tocó ayunar, mire, estoy flaco de tanto ayunar, es por eso. Mentiras. Amén. Es porque yo no fallaba el culto, es que nos toca no fallar. ¿No es que es la fiesta del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No venga al culto para que el pastor lo vea. Venga a adorar y alabar a Dios. El culto es para Él. Amén. Antes de pedir victoria, hay que pedir humildad. Verso 17 del Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era arrogante, era altivo, y por mucho tiempo guardó su pecado y dijo: no lo cuento. ¿Y qué? Soy el rey. Pero acá él está entendiendo los sacrificios de Dios.
son el espíritu quebrantado. David tuvo que quebrantar su espíritu. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. ¿Sabe qué hace Dios con un corazón contrito que se humilla? Le responde, lo prospera, lo bendice y lo levanta en victoria. Amén. Entonces, amada iglesia, ¿qué cree que sucedió? Ahora no estamos aprendiendo de cualquier hermano por ahí nuevo que dice, pero es que ese era nuevo. Es el rey David. Es el que Dios mismo dijo, tiene un corazón conforme al de Dios. Pero ¿qué pasó? No sabía orar. Entonces Dios tuvo que pasarlo por proceso para enseñarlo a orar. Todos los cristianos asumen que ya saben orar, porque habla y habla y habla y habla y habla. Pero no es solo hablar, no es solo pedir, porque hay gente que se le pasó toda la vida pidiendo y nunca recibieron, porque pedían mal. Pero este David, que aunque cometió un pecado terrible, y aunque le vinieron consecuencias terribles, porque si usted lee 2 Samuel capítulo 12, el profeta le dijo, por cuanto levantaste tu espada contra aquel siervo, Urías, nunca se apartará la espada de tu casa, nunca se apartará. Y por cuanto le quitaste la mujer de ese hombre, verás a tu descendencia en la misma situación. Y David se tomó la cabeza y dijo, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, sí, pero Dios ha redimido tu pecado y no morirás. Pero el hijo que nació de esa relación se morirá. Y David se metió, dice ahí el texto, 7 días de ayuno y de vigilia, de día y de noche, en polvo y ceniza. Y Dios no le respondió. Y ayunó y se humilló para que Dios no permitiera que muriera el hijo de Betsabé. Pero ¿qué dice la Biblia? El niño se murió, porque vino la consecuencia. Amén. Pero David aprendió la lección. Dios permita que usted aprenda la lección. Amén. Dios permita que usted entienda que hay unos ambientes que impiden la respuesta. Amén. Y que Dios nos está llamando no a orar de cualquier manera, no a orar por orar, sino a orar conforme a la palabra para recibir una respuesta del cielo. Amén. David aprendió, David entendió y David recibió la respuesta de Dios. Aún después de haber sido un asesino y un adúltero. Amén. Después de matar a Urías, el profeta le dijo, tú mataste a Urías con la espada de amor, por eso la espada nunca se va a ir de tu casa. Pero aún así este hombre se humilló. No sé, hermano, si quizás has fallado, tus generaciones han fallado y sientes que no hay respuesta de ninguna manera. Pasan los años y nadie se convierte de tu casa. Eso es peligroso. Amén. Eso es bien peligroso. Yo estoy trabajando siempre algún familiar, cercano o lejano, siempre lo estoy trabajando. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir si nosotros la vivimos como Él manda. Pero pasan las generaciones, nadie se convierte. Antes los que habían convertido comienzan a apartarse. Si esa es la situación, yo te digo de parte de Dios, revisa tu vida, revisa tu corazón. Amén. Y termino con este Salmo 32. David recibió la respuesta. Aunque falló, ¿has fallado? Dios te perdona. Dios te quiere responder. Dios quiere redimir tu pecado y darte otra oportunidad. Salmo 32. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuche hasta dónde va. No era solo en la boca, sino que David fue hasta aquí, porque quizás aquí cantaba salmos muy bonitos, pero aquí había engaño. Y David dijo, bienaventurado, dichoso,
aquel hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire cómo nos relata o cómo sintetiza esa situación que vivió. Dice, mientras callé ¿qué? El pecado. Mientras ocultes y calles tu pecado, mire lo que sucede. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Viene dolor, viene enfermedad, viene tribulación. Mire lo que dice. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe qué pasa? Se pierde la fuerza en los proyectos, se pierde el vigor en el alma, se pierde la fuerza en la vida. Ya no quiere vivir, ya no quiere proyectar, se pierde el amor en la pareja, se pierde la paz en la familia, porque hay pecado oculto. Y David dice, mire lo que le pasó. Pero verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es cuando nos sentimos perdonados por Dios! Una de las mejores ministraciones es cuando ya no hay culpa. Amén. Cuando ya el enemigo no puede usar mi conciencia para atacarme, porque ya confesé, ya pedí perdón, ya perdoné, entonces ya no hay culpa que me atormente. Dice el verso 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora sí había libertad para orar. No había culpa, no había condenación, no había recuerdo. Dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, quiere decir, aunque vengan muchos problemas, estas no llegarán a él. Aleluya. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Mire toda la liberación que Dios hace. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios termina diciéndole a este varón que estaba siendo restaurado, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe qué quiere decir Dios cuando dice fijaré mis ojos? Te bendeciré, te prosperaré, puedes contar conmigo, yo estoy contigo. Pero tienen que confesar, tienen que arrepentirse y tienen que quitar estos obstáculos, estos impedimentos o estos ambientes que hemos permitido en nuestra vida personal, familiar o congregacional. Amén. Así es de que, iglesia amada, por favor, oremos, pero no de cualquier manera, porque no estamos orando a cualquier Dios. Amén. Oremos conforme a la palabra y creamos que hay respuesta de parte del Señor. Gracias. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Yo quiero que usted ore esta noche para que Dios le dé sabiduría para aprender a orar. Dile, Señor, enséñame a pedir. Dile esta noche, Señor, perdóname si he pedido mal para gastar en mis deleites. Si he pedido con avaricia. Vamos, comience a orar. No espere que alguien le diga cómo orar. Ya la palabra nos enseñó. Comience a orar. Dile, Señor, perdóname porque muchas veces he pedido estando mal delante de ti, estando en pecado consciente, en pecado oculto. Vamos, comienza a derramar tu corazón y a levantar tu oración delante de Dios. Dile, Señor, perdóname porque quizás he querido recibir respuesta estando mal delante de tu presencia, guardando odio, resentimiento en mi corazón, consintiendo el pecado en mi vida o en mi casa. Vamos, esta es una oración muy personal.
Dile al Señor esta noche, ayúdame Señor, yo quiero aprender a tener comunión contigo, intimidad contigo. Jesús dijo, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en el cielo. Acércate hoy al Padre eterno, acércate con toda sinceridad, Él te conoce más que nadie. No te reserves nada, cuéntalo todo, derrama tu corazón. Dile, sí Señor, ahora entiendo por qué no ha habido respuesta, porque hay duda en mi corazón. Ahora entiendo por qué la respuesta no ha llegado, porque hay falta de perdón. Vamos orando. Ahora entiendo por qué no he podido recibir la respuesta, porque hay pecado oculto, porque ignoro tu palabra, porque desobedezco tu palabra. Vamos, dile al Señor, Dios mío, yo quiero tu respuesta. Yo quiero tu bendición, tu sabiduría. Yo quiero un corazón, un espíritu humilde. Levanta tu oración a Dios. Es lo primero que Él quiere oír. Es lo primero que Él recibe. Una oración sincera, una oración del corazón, una actitud correcta conforme a la palabra, y entonces vendrá la respuesta que has estado esperando. Entonces fluirán los milagros, entonces fluirán las provisiones, entonces los cielos se abrirán y la gloria de Dios descenderá, y Él oirá tu oración y Él te bendecirá con abundancia cuando apartes de ti estos ambientes, cuando deseches de tu vida y de tu casa todo ambiente contrario que impide la respuesta del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta noche, Señor, enséñanos a orar, como dijeron los discípulos al Señor Jesús. Oh, enséñanos a orar. Ese es nuestro clamor. Enséñanos a tener intimidad, comunión contigo, Señor. Enséñanos a doblegar nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a orar conforme a tu palabra, Señor. A orar no dudando nada. A pedir con fe. A pedir con un corazón libre de pecado y de resentimiento. A pedir, Señor, conforme a los principios establecidos en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y creemos, Señor, que por tu palabra somos liberados, Señor Dios mío, de estos ambientes y de estos obstáculos, Señor, y que de esta palabra en adelante, Señor, tendremos completa libertad, tendremos sabiduría de lo alto y tendremos, Señor Dios mío, la guianza del Espíritu Santo para orar en el Espíritu, para orar en tu voluntad, para orar, Señor Dios mío, en todo tiempo, y para recibir respuestas, milagros, para recibir victorias y bendiciones conforme a tu santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones para todos los hermanos. Saludamos a los hermanos de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Un abrazo fuerte.